Es para que vean más o menos cómo es la forma de transmisión del virus C, o por lo menos cómo hace normalmente para replicarse el virus C. Tienen ahí un hepatocito, recuerden el virus C, ¿es DNA o es RNA? Es RNA, ¿no es cierto? Es un virus RNA, el único DNA es el virus B, ese es el que es DNA. Y es lo que hace, ¿no? Una vez que entra el torrente sanguíneo mezclado obviamente con los eritrocitos, con las plaquetas y todo eso, lo que hace es invadir al hepatocito, ¿no? Va a invadir al hepatocito, ¿no? Miren, pierde su cápsula en el hepatocito, entra el ARN ahí y empieza la replicación. Y una vez que empieza la replicación, sale fuera, entra con una nueva cápsula y empieza a infectar a los demás hepatocitos que están alrededor. Y así comienza, digamos, el ciclo normal de una hepatitis C. Pueden presentarse ictericia, fiebre, ya saben lo mismo, pero normalmente es asintomático. La gran mayoría son asintomáticos. La hepatitis D es un virus bien gracioso, es un virus defectuoso, ¿ya? O sea, no hay hepatitis D sola, no va a existir nunca un paciente que dice, este tiene hepatitis D y nada más. La única forma de que haya hepatitis D es sobreinfectando a un paciente que tenga hepatitis B. ¿De acuerdo? Es la única forma. Tiene su propio antígeno, que es el antígeno D. Me olvidaba antes en la hepatitis C, la forma de diagnóstico, sencilla. Anticuerpo contra hepatitis C, ese es el diagnóstico. Si tienes un anticuerpo contra hepatitis C positivo, ese es el diagnóstico de hepatitis C. No es como en el caso del B, que tiene un montón de factores. En hepatitis D ya saben que es un virus defectuoso. Doctores, lo gracioso o lo bueno, en este caso lo importante del virus D es que dos formas de que infecte a un paciente. Uno se llama superinfección y el otro se llama coinfección. ¿Cuándo se llamará superinfección? Se llama superinfección cuando un paciente ya tiene hepatitis B y después de un tiempo adquiere la hepatitis D. Eso se llama superinfección. ¿A qué se llama coinfección? Cuando el virus B y el virus D infectan en el mismo momento. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque la superinfección lleva cirrosis. Es decir, si un paciente tuvo hepatitis B, luego llega la hepatitis D, ese tiene más riesgo de cirrosis. ¿Por qué? Porque el de la coinfección normalmente resuelve más veces. O sea, la mayoría de las veces es de resolución espontánea, cuando es una coinfección. Lo otro para diferenciar, los pacientes con superinfección son antígenos de superficie positivos. ¿De acuerdo? Los pacientes con coinfección suelen ser antígenos de superficie negativos inicialmente, claro, antes de que empiece la infección por hepatitis B, por supuesto, ¿no? Estos obviamente son previamente antígenos de superficie positivos y estos son previamente negativos porque nunca tuvieron hepatitis B. Estos ya tenían hepatitis B y se sobreinfectan con el virus D. Diagnóstico de la hepatitis D, simplemente IgM para hepatitis D, punto, se acabó el problema. ¿Ya? Eso es todo lo que se hace. Ya les he dicho por eso que no es ningún reto diagnóstico eso. ¿Ya? La hepatitis E es un calciviridea, ya les he mencionado, es de transmisión fecal oral. ¿Qué es lo único que deben de saber en hepatitis E? Que tiene los mismos síntomas de la hepatitis A, con la gran diferencia de que tiene mayor mortalidad, nada más. Y sobre todo la mayor mortalidad es en gestantes. Si es una paciente gestante con hepatitis E, tiene mayor mortalidad, casi 15 a 20%, ¿de acuerdo? Que en las gestantes normales. Miren dónde es más frecuente. México tiene una gran cantidad de hepatitis E y algunas zonas de las zonas nortes del África y la parte sur de la parte, obviamente, de la parte asiática. Clínicamente ya saben que es igualito una hepatitis A, lo mismo, igual, solamente que es más grave y con mayor mortalidad. Eso es lo que tienen que recordar. Diagnóstico, IgM para hepatitis E, IgG para hepatitis E, lo mismo de siempre. Solo su anticuerpo IgM y el IgG, punto. Este es solamente un resumen de todo lo que han visto, por si acaso quieran verlo. Más que todo me interesa que vean lo anterior. Dato importante, acá por favor corrijan, hepatitis D es un virus RNA defectuoso, que es RNA. El único DNA, por favor, acá es hepatitis B, ¿ya? El único que es DNA
o ADN es hepatitis B. Los demás son virus ARN. Todos los siguientes, está más fácil para que recuerden mejor. Todos los siguientes son virus de hepatitis viral tipo RNA, excepto el B, ¿no es cierto? Que es un virus DNA. Muy bien. Ya saben eso, el tiempo de incubación, que ya lo tienen bien explicado, ¿no? Ok, no miren por favor sus hojas un ratito y quiero que vean acá, solamente para que practiquen visualmente lo que les he enseñado de virus B. Tienen un varón de 28 años con los siguientes resultados. Antígeno de superficie negativo, antígeno core positivo, no les estoy especificando si es IgM o IgG, solo les he dicho que es core positivo. El core IgM acá en este caso, perdón, anticuerpo antiantígeno de superficie es positivo, vuelvo a repetir, antígeno de superficie negativo, anticuerpo antiantígeno de superficie positivo, tiene el core IgM negativo y tiene el antígeno E negativo. ¿Qué es? Vacuna, veamos. Antígeno de superficie implica presencia, ¿no es cierto? Presencia. El IgM, contacto agudo. Todo eso es negativo, no hay replicación. El paciente no tuvo enfermedad ni contacto. Pero como su anticuerpo es positivo, eso significa que fue vacunado. Diagnóstico, paciente con antecedente vacuno. ¿Tranquilos? Ok, veamos otro más. Varón de 28 años, lo mismo, solo que le cambió los signos. Antígeno de superficie, ahora sí positivo. El anticuerpo obviamente será negativo. Tiene un IgM, el core positivo y el antígeno E positivo. ¿Qué es? Una aguda, ¿no es cierto? Por supuesto, es una hepatitis B aguda. Una más. Varón de 28 años, superficie negativo, antígeno, el core, el antígeno, el anticuerpo antiantígeno de superficie positivo, el core IgG positivo y el antígeno E negativo. ¿Qué es? ¿Resuelta? ¿Sí? Veamos. Este debería estar negativo en la resuelta y obviamente su anticuerpo positivo. Esto significa recuerdo inmunológico, o sea, una hepatitis que ha pasado previamente. No hay replicación, correcto. Es una hepatitis B resuelta o cura. ¿Fácil o no? Ok. Cuando vean las preguntas del examen, hay algunas que tienen cierto tipo de cogida, ¿ya? O sea, hay algunas que tienen que saber porque son preguntas que son casos extraños y raros, que tienen que saberlo porque son preguntas de examen muchas veces. Lo usual para la vida diaria es esto, ¿ya? Una de las siguientes pruebas del laboratorio es indicador pronóstico de empeoramiento de un paciente con hepatitis viral. ¿Cuál era? Tiempo de protrombina. El otro decía con hepatitis A, este dice con viral agudo. Tiempo de protrombina. Ok, empiecen a ver. Hombre de 25 años que presenta de forma brusca astenia ictericia, detectándose unas transaminasas en más de 2000. Marcadores serológicos en el siguiente patrón. Miren, virus para hepatitis A, IgM negativo, antígeno de superficie negativo, IgM para el core positivo y el antígeno C negativo. Diagnóstico. Si se dan cuenta, sí tiene cierto, tiene que marcarlo con un asterisco porque tiene una cosa eventual, es una excepción a la regla, es una cosa extraña pero que puede ocurrir. ¿Qué es? ¿Es hepatitis A para empezar? No, ¿no es cierto? Porque el IgM para hepatitis es negativo. ¿Es hepatitis C? ¿Tiene antígeno para el virus C negativo? ¿Es hepatitis C? No, ok. A y C, olvídense, pues vamos entonces con lo B. ¿Tiene el antígeno de superficie positivo? No, tiene el antígeno de superficie negativo, pero tiene el core IgM positivo. ¿Qué tipo de hepatitis es? ¿Es B crónica? ¿Cuál es el diagnóstico de una B crónica? Antígeno de superficie presente más allá de los 6 meses, entonces no es crónico. ¿De acuerdo? Ok. ¿Es una hepatitis aguda no viral quizás? ¿Qué significa core IgM positivo? Que hay contacto, entonces no puede ser pues no viral. Ok. ¿Es una hepatitis aguda? ¿O es una hepatitis aguda A y B? ¿O es una sobreinfección por delta? La sobreinfección por delta es un absurdo porque ni siquiera les he dado el diagnóstico del D. Les voy a explicar por qué motivo la respuesta sería una hepatitis aguda B. Ustedes van a ver en el cuadro
en el gráfico generalmente, que existe un punto en el cual el antígeno de superficie a los 6 meses desaparece y va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ese espacio de transmisión se llama periodo de ventana. Ese hueco que hay para convertirse el antígeno de superficie en anticuerpo ante antígeno de superficie se llama periodo de ventana. Si tú tomas en ese momento, obviamente tu antígeno de superficie te sale negativo. ¿Qué te da el diagnóstico de la agudeza en este cuadro? El IgM. Por ese lado tienen que quedarse ustedes con que es una hepatitis B. No puede ser crónica simplemente porque el antígeno de superficie no es negativo. Es negativo, perdón. Ese es el motivo por el cual no es crónico, por ningún lado. Aguda no viral es absurdo, pues no es no viral porque tienes un IgM positivo. Sobreinfección delta es absurdo porque no hay ni siquiera el anticuerpo acá. Y hepatitis aguda A y B no puede ser porque el A es negativo y el C es negativo. Claro, solamente es eso, es solamente el descarte, pero esto se llama periodo de ventana. Esta es una cosa extraña, pero que tienen que saber lo que puede pasar. Ok, otra. Paciente de 28 años diagnosticado de infección crónica por hepatitis B en fase no replicativa. ¿De acuerdo? Este paciente ya está diagnosticado de infección crónica por hepatitis B. Sufre un cuadro de hepatitis aguda nuevo. Los datos de laboratorio dicen lo siguiente. Antígeno de superficie, positivo. Antígeno E, negativo. El antiCoE es positivo. Acá sí no especifica si es G o es M. Punto. Ese es un punto aparte. ADN para hepatitis B negativo. O sea, la carga viral es negativo. Por eso no hay replicación, ¿no? El anticuerpo para el C es negativo. Por consiguiente, ustedes olvídense de que es una hepatitis C. Eso ya tienen que aprender a descartar. El antígeno D es positivo. El anticuerpo IgM contra el anti-D es negativo y el IgG para el D es negativo. El IgM para hepatitis A es negativo. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Miren las alternativas por dónde quieren ir. Reactivación de la hepatitis B, seroconversión del anti-E, sobreinfección delta, coinfección delta, o no hay certeza para diagnosticar. Ese es un absurdo, ese es regalado para que no conteste. ¿Qué es lo que tiene positivo? Tiene el antígeno de superficie es positivo. Por consiguiente ya saben que tienen hepatitis B, ¿no es cierto? ¿Y qué más tiene positivo? ¿Qué es esto? El antígeno D, ¿no es cierto? ¿Qué implica el antígeno D? Que hay hepatitis D también. Ahora, la pregunta ¿es sobreinfección o es coinfección? Les he dicho que normalmente la sobreinfección tiene el antígeno de superficie positivo porque fue diagnosticado previamente de hepatitis B. En cambio, si hubiese sido negativo y se presentaban los dos a la vez, se llamaría coinfección. Por consiguiente, esta es una sobreinfección. Vean por dónde quieren ir. No les he puesto los más fáciles, por eso he dicho, les estoy mostrando lo que puede ser a veces un poco extraño de alguna manera. Ok, paciente de 25 años, este es de este año, para que vean lo que toman. Miren, este es lo que tomó este año. 25 años con ictericia de piel y mucosa precedida de 4 días de fiebres altas. Examen. El IgG para hepatitis A, negativo. Perdón, positivo. IgG para hepatitis A, positivo. El CORE es positivo con el antiantígeno de superficie positivo. El anti-C es positivo y el anti-D es negativo. ¿Qué diagnóstico tiene? No pataleen, miren bien. Es una pregunta de acá, es una pregunta fácil. ¿Qué es? Si la mayoría contesta esto, me siento satisfecho. Pero creo que van a contestar todos. ¿Qué es? ¿C? Doctora dice C, doctor. ¿C? Doctores acá. ¿C? ¿Quiénes dicen A? Por el IgG, para hepatitis A positivo. ¿Es A? No. Eso significa recuerdo inmunológico. Olvídense de hepatitis A. Ok. Lo otro. Ya les he dicho,
que para hepatitis C lo único que necesitan es que salga positivo su anticuerpo, nada más. Entonces, tienen un anti-hepatitis C positivo, eso es un diagnóstico de hepatitis C. ¿Sí? Hasta ahí. El D es negativo, ya se descarta el D. Veamos el B, que puede ser el problema. Tiene un anticore positivo, pero con el anticuerpo antiantígeno de superficie positivo. ¿Es B? No, pues, porque puede ser un recuerdo inmunológico antiguo. Lo único que tiene es positivo acá es el C. Eso no deben de olvidarse ni confundirse. Muy bien, la mayoría lo ha hecho bastante bien. Los demás no han contestado de repente por miedo, pero creo que la mayoría ha ido por ese lado. Eso es lo que tienen que saber para el examen. En la evaluación inmunológica del paciente diagnosticado de hepatitis B, el marcador indica un incremento de riesgo de transmisión o infectividad. ¿Cuál será? ¿Cuál es el que indica un riesgo de transmisión o infectividad? Y o replicación, ya, más fácil se los pongo. Es el de L, ¿no? Es el antígeno. Muy bien. La respuesta es la D. Doctores, esto es sumamente cortito. Hepatitis B crónica ya les he relatado previamente, entonces les he adelantado mucho de las 10 hojas que siguen a continuación de esto. Simplemente la prevalencia en el mundo ya saben que es la misma. El Perú ya saben las zonas selváticas y la zona del Braem. Los casos que hay en hepatitis B en el Perú son estos que ven, ¿no? Hasta la semana 7, 8 de la Dirección General de Epidemiología se tienen casos de hepatitis B, es muy importante eso. En la hepatitis crónica el gráfico cambia, ¿no? Es este que ustedes ven acá. En la hepatitis crónica el antígeno de superficie persiste por toda la vida, forever and ever, ¿no es cierto? O sea, por eso se llama hepatitis B crónica. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo trates. Si lo tratas, obviamente desaparecerá el antígeno de superficie, pero si no va a permanecer toda la vida. ¿De acuerdo? El IgM, que ustedes habían visto en la agudeza, desaparece a los 6 meses. ¿Y qué va a quedar como recuerdo? Obviamente el IgG, que persiste durante toda la vida. Otra vez les digo, hasta que lo traten, no. En este caso no, porque el IgG siempre es el recuerdo inmunológico. ¿Sí? Siempre es tu recuerdo inmunológico. Pregunta 44. ¿La infección crónica por hepatitis B se da en el 50% de adultos infectados? ¿En cuánto por ciento era? 1% nada más. ¿Se da en el 80% de infecciones virales? Falso, ¿no? Es mucho. ¿En el 90% de neonatos infectados? Correcto. Eso es lo que les había dicho, ¿no? La cronicidad se da en ese porcentaje. ¿En el 100% de adultos contaminados con punción accidental? No es cierto. ¿Se da en el menos del 5% de recién nacidos infectados? No, se da en el casi el 90% de los recién nacidos infectados. Ya saben el mismo cuadro que les he mostrado previamente, ya saben que la hepatitis B crónica y la hepatitis C crónica sí llevan a cirrosis y hepatocarcinoma. Los criterios diagnósticos, solamente recuerden este, que es lo que más me interesa, antígeno de superficie por más allá de los 6 meses con una carga viral que puede ser bien elevada. El screening, ya saben, los mismos con riesgo, zonas de alta prevalencia, hombres que tienen sexo con hombres, gestantes, usuarios de drogas endovenosas, lo mismo que les he mencionado. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la hepatitis B crónica? Porque los demás no se tratan. De la crónica es prevenir las complicaciones como cirrosis, falla hepática y hepatocarcinoma. Esa es la idea de prevenir o de tratar, la hepatitis B. Doctores, les presento a todos los fármacos que se utilizan para hepatitis B. Están los interferones y están los análogos nucleósidos, a la cabeza la mibudina, telminudina. Pregunta del millón entonces, ¿cuál es el fármaco de elección de todos esos? Siempre contestan uno por historia, no sé. ¿Cuál es acá el que marcarían? Uno, para empezar, ¿se puede usar interferón o puedes utilizar análogos nucleósidos? La respuesta entonces es dependiendo de lo que quieras usar. Si quieres interferón, el de elección es el interferón pegidado, ¿ya? Pero si quieres usar análogos nucleósidos, ¿cuál sería? ¿Doctor? ¿Doctora? ¿Cuál será, doctor? No, sin toser. ¿Doctora? Normalmente responden la mibudina, ¿no? La mayoría quiere responder la mibudina. No es cierto. Eso es porque van a aprender hace muchos años, probablemente. La lamivudina tiene 70% de resistencia a los 5 años. Actualmente,
Los análogos nucleósidos de elección son tenofovir y entecavir. ¿Ya? Son tenofovir y entecavir. Cualquiera de los dos. Solo uno de los dos. No necesitas dar los dos juntos. Solo uno. El interferón se usa subcutáneo. Si quieres usar subcutáneo, das interferón. Si quieres usar vía oral, das tenofovir o entecavir. Los dos tienen el mismo resultado a largo plazo. ¿Ya? La misma efectividad. El tratamiento de elección que se puede usar por vía oral para los pacientes con hepatitis B es de elección por vía oral, ¿no? Ahí sería entecavir, ¿no es cierto? Porque se pone interferón pegidado, pero ese no se usa por vía oral, se utiliza por vía subcutánea. La respuesta al tratamiento se mide si es virológica, bioquímica o incluso histológica. Doctores, ¿cuánto tiempo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a dar tratamiento para hepatitis B? La respuesta es más de un año. Mínimo se da un año de tratamiento, con interferón o con entecavir o con tenofovir, mínimo un año. ¿Hasta cuándo das el tratamiento? Simplemente esperas a que se lo convierta. Si tenías antígeno de superficie, si aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ese día no vas a cortar el tratamiento. Dale 6 meses más de gracia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez producida la seroconversión, 6 meses más de tratamiento. ¿Ya? Si falla la terapia con interferón, le das análogo nucleósido. ¿No? Básicamente es lo que se da. Obviamente, si falla uno u otro, se puede alternar el tratamiento. Acá lo importante es que la amibudina tiene 70% de resistencia, pero tenofovir y entecavir es muy rara la resistencia. No hay mucho para saber acá. El paciente cirrótico, si tienes que tratar hepatitis B crónica, jamás, de los jamases, se utiliza interferón. No se usa porque lleva riesgo de infecciones y muerte precoz en el cirrótico. Entonces, en el cirrótico tienes que dar tenofovir o entecavir. ¿Ya? Eso es en el cirrótico. ¿Hasta cuándo tratar? Ya saben, hasta seroconvertir fundamentalmente. Eso ya lo conocen. Ese es el estado de portador que también lo han visto y la hepatitis B resuelta que ya lo conocen. Vayamos a las preguntas. Mujer de 30 años, en un examen de rutina se encuentra el antígeno de superficie positivo. Esa es otra pregunta de este año, por si acaso. Antígeno de superficie positivo. El antecedente de una pareja sexual consumidora de drogas. Los marcadores para hepatitis B son anticore IgG positivo, antiantígeno E positivo, antiantígeno de superficie positivo, antígeno E negativo. Con estos resultados, ¿en qué está el paciente? ¿Qué tiene? Hepatitis B curada, aguda, crónica, persistente. Esta sí, piénsenla bien. Esta sí no les han puesto muy fácil. Este sí es con truco. ¿Cuál será? Acá sí van a tener dos cosas importantes. A ver, tienen el anticore IgG es positivo, es decir que ya ha pasado un buen tiempo, ¿no es cierto? Pero también tienen el anticuerpo antiantígeno de superficie positivo, lo cual implica que también ya ha pasado buen tiempo. Si se han dado cuenta, tiene un antígeno de superficie positivo, lo cual no debería pasar, ¿no es cierto? Tiene un antígeno de superficie positivo y un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Eso que les he dicho no debería ocurrir, salvo estén en un periodo en el que va a cambiar de un estado a otro. Por consiguiente, si está ya con IgG positivo y ya apareció su anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, este paciente está en periodo de convalecencia. Es otra vez la otra excepción a la regla del periodo de ventana, ¿de acuerdo? La otra excepción a la regla. Es un periodo en el cual tiene que cambiar uno al otro, generalmente. Esas son las dos excepciones diferentes que hay a lo que normalmente van a ver para el examen, ¿de acuerdo? Esta es una pregunta mucho más complicada que la anterior. ¿La progresión a cronicidad es más frecuente en quién? Virus C, correcto, virus C.
En hepatitis C crónica, dos cositas fundamentalmente. En el Perú se tiene una prevalencia de 1 al 2%. La mayor cantidad de transmisiones se ven en hemodiálisis y transfundidos. Las causas de transmisión son las mismas que les he dicho, ¿no? Transfusiones, drogas endovenosas, etcétera. Recuerden que el 85% de las hepatitis C hacen cronicidad, el 20% llevan a cirrosis y el 4% terminan en hepatocarcinoma. Dato importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya lo saben también, IgM o IgG, y generalmente es casual porque la mayoría fueron asintomáticos antes. Pregunta del millón, ¿vale una biopsia hepática para hepatitis C o para hepatitis B? La respuesta es no necesariamente, no son útiles. Uno, porque es invasivo, porque tiene errores de muestreo y porque puede pasar esto. Miren, si ustedes toman una biopsia acá, en un paciente con hepatitis C, van a encontrar que la fibrosis es de casi el 65%. Si se van una micra más abajo, encuentran fibrosis solo del 15%. Por eso es que una biopsia hepática es muy poco, no refleja lo que realmente puede pasar. Entonces, no se utiliza generalmente como método diagnóstico, salvo haya dudas diagnósticas que pueden ocurrir. Normalmente va desde los estadios de un hígado normal hasta la fibrosis, como ya conocen. Esto sí es importante. Tratamiento. La idea es la misma que en la hepatitis B, erradicarlo, curar y prevenir cirrosis y hepatocarcinoma. Aquí está la pregunta. Mujer de 35 años que tras una donación de sangre se detecta un antígeno C positivo. Diagnóstico, hepatitis C, ¿no es cierto? Aquí no tienen duda. En el estudio se solicita lo siguiente, tiene un RNA para hepatitis C positivo, es decir, su carga viral es alta para hepatitis C, sigue siendo hepatitis C, es un genotipo 1B, tiene un antígeno de superficie negativo, un antígeno de superficie positivo, un anticore negativo, un anti-E negativo, o sea, B no es, ¿no es cierto?, por ningún lado, es una hepatitis C. ¿Cuál sería la opción de tratamiento? ¿Qué le das a un paciente con hepatitis C? El tratamiento con hepatitis C es diferente al de hepatitis B. ¿Qué marcarían acá? Interferón más lamivudina, interferón más ribavirina, interferón más lamivudina por 6 meses. Esta pregunta es una pregunta desfasada de tiempo. La respuesta acá la dan como interferón pegidado y ribavirina. Antes, hasta hace 2 años, tienen que recordar lo siguiente, hepatitis B siempre es monoterapia, o sea, o es interferón, o es tenofovir, o es entecavir. Eso es en hepatitis B, monoterapia. En hepatitis C siempre era terapia doble, y la terapia doble era interferón pegidado y y ribavirina por 1 año. Ese era el tratamiento antes, hasta las guías que han salido el año pasado. Y la guía ha cambiado porque ahora se da una terapia triple. Ribavirina, interferón y se da boceprevir o telaprevir. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta anterior se las tengo que poner porque puede aparecer en un examen así, ¿no? Pero ese es el tratamiento hasta el año pasado. Era interferón con ribavirina, pero ahora se usa interferón con ribavirina más boceprevir o telaprevir, cualquiera de los dos, también por el mismo tiempo. Y sobre todo para genotipos tipo 1, ¿ya? Para genotipos tipo 1. ¿Cuál de los siguientes virus de hepatitis es subsidiario de tratamiento con inhibidores de la proteasa viral? ¿Cuál es un inhibidor de la proteasa viral? Precisamente es el virus C. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la proteasa viral son boceprevir y telaprevir. Eso era lo que me faltaba mencionar de ese rato anterior. Entonces, es inhibidor de la proteasa viral es boceprevir o telaprevir. Pregunta 50. ¿Cuál de los siguientes virus tiene mayor riesgo de contagiar a una persona sana no inmunizada previamente si se pincha con una aguja contaminada de un paciente infectado? Ustedes agarran y en cada dedo se pinchan uno con hepatitis A, uno con B, uno con C, uno con D y uno con VIH. ¿Con cuál se va a infectar primero? La mayoría de personas pensaban que era VIH, ¿no? Pero no, el virus de hepatitis B es 100 veces más potente para contagios por punción que el virus del VIH, muchísimo más, mucho más que el C incluso. Entonces eso es lo que deben de saber.